Estimados estudiantes, bienvenidos a la segunda parte de la unidad 1, Estado y regímenes políticos. En esta segunda parte vamos a estudiar los elementos para la diferenciación de los regímenes políticos. Estos elementos son ejes clave de la relación orgánica entre el Estado y el régimen político. Los elementos a los cuales hago referencia son la territorialidad y la institucionalización del orden. La territorialidad es entendida como un campo relacional, el cual se divide en tres campos: el campo de las articulaciones, el campo de las jurisdicciones y el campo de las regulaciones. El campo de las articulaciones es aquel donde se concretan las formas institucionalizadas de cohesión y validación social, a través de las cuales los individuos se concentran en un ámbito de interacción común. Como ejemplo de formas institucionalizadas de cohesión y validación social, tenemos a la moneda y a los impuestos. Los impuestos son una forma de articulación entre el Estado, la economía y la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de los impuestos, el Estado obtiene los recursos necesarios para financiar políticas públicas, para la prestación de servicios sociales e incluso para el propio funcionamiento del aparato estatal. A su vez, los impuestos son una obligación legal de los ciudadanos. Por otra parte, la moneda también es una forma de articulación entre el Estado, la economía y la sociedad. La moneda, como un medio de intercambio económico, facilita las transacciones comerciales y también como una herramienta de política económica, permite al gobierno influir, por ejemplo, en aspectos como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés. De esta manera, el Estado, a través de la moneda, se articula con la economía y con la sociedad. Por otra parte, es importante mencionar que en el campo de las especulaciones es donde emergen estos sentimientos de nacionalidad, de ciudadanía y de solidaridad social. A manera de ejemplo, tenemos que en el artículo primero de la Constitución Política del Ecuador se menciona que el Ecuador es un estado intercultural y plurinacional. A su vez, en el artículo 57 constitucional, se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a conservar la propiedad de las tierras comunitarias. Lo anterior implica que estas comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas no solo tienen el control físico de determinados espacios, sino que el territorio, como campo de las articulaciones, implica una dimensión cultural y social, ya que el territorio está vinculado a determinadas cosmovisiones, sistemas de organización social y prácticas de subsistencia. En este sentido, la territorialidad no es solo un tema de delimitación de espacios físicos, sino también es un tema de identidad y pertenencia. Por otra parte, la territorialidad, entendida como el campo de las jurisdicciones, precisa la composición interna del sistema jerárquico de autoridad y delimita las competencias, funciones y responsabilidades en el ejercicio del poder institucionalizado del Estado. A manera de ejemplo, tenemos que Ecuador está dividido en provincias, cantones y parroquias. Cada uno de estos niveles de gobierno tiene su propia jurisdicción y su capacidad para ejercer autoridad. Finalmente, la territorialidad, entendida como campo de de las regulaciones, es el campo en donde se concreta la aplicación de distintos instrumentos y mecanismos de intervención estatal. Por ejemplo, en el caso de las Islas Galápagos en Ecuador, la territorialidad se expresa a través de regulaciones ambientales que limitan las actividades para proteger la biodiversidad única del archipiélago.
En este sentido, existen normas, existen reglas que únicamente funcionan dentro de este archipiélago, es decir, funciona dentro de estas Islas Galápagos. ¿Para qué? Para proteger esta biodiversidad. Por otra parte, cuando hablamos de institucionalización del orden, lo podemos entender como dos procesos. Un proceso mediante el cual los principios y valores que dan fundamento a las instituciones son conocidos, aceptados y practicados regularmente. A manera de ejemplo, tenemos el sistema educativo ecuatoriano. En el sistema educativo del Ecuador, algunos principios y valores que fundamentan a las instituciones educativas son, por ejemplo, el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la formación de ciudadanos responsables. Estos principios y valores son conocidos, aceptados y practicados regularmente a través de políticas educativas, a través de los currículos educativos e inclusive a través de las normas dentro de las instituciones educativas. Por otro lado, la institucionalización del orden también puede ser entendida como el proceso mediante el cual las organizaciones adquieren valor, estabilidad en sus estructuras, funciones y procedimientos. Un ejemplo de cómo las organizaciones adquieren valor y estabilidad en sus estructuras, funciones y procedimientos lo encontramos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. Como todos sabemos, el INEC ha logrado consolidar una estructura organizacional estable, funciones definidas y procedimientos estandarizados que le otorgan valor y estabilidad a lo largo del tiempo. Ahora bien, estos ejes claves de territorialidad e institucionalización del orden también pueden tener problemas. Los problemas de territorialidad se reflejan en la estabilidad e inestabilidad estatal. Por otra parte, los problemas de institucionalización del orden se reflejan en problemas de estabilidad e inestabilidad gubernativa. Ahora bien, estos problemas de estabilidad e inestabilidad estatal ponen en evidencia la unidad del poder político institucionalizado. La unidad de poder del político institucionalizado se define como un atributo que le permite al Estado imprimir principios de cohesión interna. La unidad de poder político institucionalizado impide que distintos grupos de poder y grupos sociales se incrustan, apropien o repartan determinados feudos y parcelas del aparato estatal. Por otra parte, los problemas de estabilidad e inestabilidad gubernativa evidencian la unidad de acción institucional. La unidad de acción institucional se define como el rasgo que le confiere cohesión externa específica a la acción de las instituciones del Estado. La unidad de acción institucional impide a determinados grupos sociales dominantes o dominados, sustituir al Estado y tomar como propios uno o varios ámbitos o funciones inherentes a la acción estatal. Ahora bien, con base a la unidad de poder político institucionalizado y con base a la a la unidad de acción institucional, tenemos una clasificación de regímenes políticos, es decir, una tipología de regímenes políticos. A continuación, vamos a estudiar una tipología de regímenes políticos basados en la unidad de poder político institucionalizado y también basados en el grado de unidad de acción institucional. Como se pueden dar cuenta, tenemos tres tipos de regímenes políticos. El primer tipo es denominado regímenes de obediencia sólidas. Este tipo de regímenes tienen territorialidad total
y también tienen institucionalización completa. Es decir, existe unidad de poder político institucionalizado, pero también existe una unidad de acción institucional. En este tipo de regímenes, bueno, los países tienen como características que sus estructuras y prácticas institucionales de poder político y acción estatal existen independientemente de los intereses privados. Es decir, las instituciones políticas no son permeables a estos intereses privados. Dentro de este tipo de regímenes, los países presentan estabilidad política y también alta valoración económica y social de las instituciones del gobierno. Por otra parte, tenemos al tipo 2, que son los regímenes de obediencias medias. En este tipo de regímenes existe territorialidad total, pero institucionalización incompleta. Es decir, existe unidad de poder político institucionalizado, pero no existe la unidad de acción institucional. Se trata de países cuyas estructuras y prácticas institucionales de poder político y acción estatal son ocasionalmente permeadas por los intereses privados. En este tipo de regímenes, los países se caracterizan porque hay estabilidad estatal, pero con inestabilidad gubernativa. En estos países, no todas las instituciones gubernamentales son reconocidas y aceptadas por la mayoría de la población, es decir, por la sociedad. Por otra parte, como se pueden dar cuenta, hay un tercer cuadrante. Este tercer cuadrante hace referencia cuando existe territorialidad parcial, pero con institucionalización completa. Como se pueden dar cuenta, bueno, aquí no hay una tipología, no está caracterizado como un tipo de régimen. ¿Por qué? Porque no puede existir institucionalización completa con territorialidad parcial. Es por eso que en el cuadrante 3, bueno, no hay una clasificación de acuerdo a los tipos de regímenes. ¿Por qué? Porque no es posible que existan estas características dentro de un país determinado. Ahora bien, tenemos en el cuarto cuadrante el tercer tipo de régimen, que son regímenes de obediencias endebles. En este tipo de regímenes existen territorialidad parcial e institucionalización incompleta. Es decir, no existe unidad de poder político es institucionalizado y tampoco existe la unidad de acción institucional. En este tipo de regímenes, los países se caracterizan por sus estructuras y prácticas institucionales de poder político y acción estatal, las cuales dependen del momento que atraviesen principalmente determinados intereses privados. Como ejemplo de regímenes de obediencias endebles, bueno, tenemos a la mayoría de los países de América Latina. Es por eso que a continuación vamos a analizar cómo se diseñan las políticas públicas en este tipo de regímenes de obediencias endebles. Como les comenté anteriormente, y para finalizar la unidad 1, vamos a analizar la definición de las políticas públicas en regímenes con obediencias endebles. Tenemos que la definición de las políticas públicas dentro de este tipo de regímenes está supeditada principalmente a proyectos políticos personales, a compromisos electorales o bien a intervenciones partidistas. Es decir, el partido que accede al poder es el partido que define estas políticas públicas o cuáles políticas públicas se van a implementar. En este sentido, el establecimiento de las prioridades, es decir, la definición de la agenda, se da principalmente por intereses del gobernante y su equipo de trabajo, por determinados intereses de sectores políticos, principalmente el sector político que está en el gobierno, por inercias institucionales y por compromisos preexistentes que se pueden adquirir, por ejemplo, en las campañas electorales. De igual forma, el establecimiento de la agenda se puede dar por la urgencia de atender problemas públicos importantes, ¿no? El diseño de las políticas públicas se da principalmente por determinadas declaraciones
y compromisos de quien gobierna, por intereses y necesidades de determinados funcionarios, o bien por intereses de quienes lideran determinadas organizaciones sociales. También el diseño de políticas públicas está supeditado al sentido de urgencia de determinados problemas públicos, es decir, atender a problemas públicos que tienen un carácter de urgente, pero que también están supeditados por los recursos disponibles. Estimados estudiantes, con este segundo video terminaríamos los contenidos de la unidad 1. Los invito también a leer las lecturas obligatorias y realizar las actividades que forman parte de esta unidad. Muchísimas gracias.